mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Tú me levantas. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh. Bendiciones, mis amados hermanos. El Padre Eterno les continúe bendiciendo. Hacerle gloria a nuestro amado Padre Celestial que nos permite estar aquí en este ya inicio de semana. Ya sabemos que estamos en el primer día de la semana y que el Señor nos permite estar en este primer día de la semana para nosotros poder compartir su palabra. Compartir entre hermanos, aprender entre hermanos,
conocer más entre hermanos, salir entre dudas también a veces que podamos tener. Entonces, todas estas cosas nos ayudan y estos espacios son de total beneficio para todos. Y la verdad es que le doy gracias al Padre porque me permite estar aquí con ustedes todos los domingos. Estamos aquí compartiendo esta palabra, compartiendo el libro de Mateo, que ya hoy de hecho vamos a terminar el capítulo 26 ya para con el favor del Padre entrar el próximo domingo en el capítulo 27 y ya finalmente terminar con el capítulo 28, que es el último capítulo de este libro de Mateo, para seguir con el resto de los libros que nos encontramos en el Nuevo Testamento y que hablan acerca de nuestro Salvador Yeshua, como es Lucas, Marcos, Juan, y poder conocer de cada uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, es algo que como que he tratado de ir llevando. Y es que a veces cuando nosotros sabemos que cuando nos encontramos con un pasaje, por lo menos en Mateo, un libro que estamos estudiando, ciertamente hay un paralelismo con Juan, un ejemplo, porque Juan también relató lo mismo, pero Juan lo relata de una forma diferente. ¿Sí me entienden? Pero yo no he querido, por lo menos de mi parte, querido enfocarme en Mateo, sí. A veces cito algunos otros evangelios, pero no entrar tan de lleno en ellos. ¿Por qué? Porque sé que más adelante vamos a estudiar cada uno de ellos, pero o sea, de forma más específica, con mayor detalle. Por eso es que a veces cuando cito otro evangelio, ustedes ven que no entro en mucho detalle sobre ese evangelio. Muchas veces es por eso, porque no quiero entrar en detalle, porque esos mismos detalles quiero, en este caso, explicarlos en el momento en el que nos toca estudiar tal libro. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta, vemos un paralelismo, pero aún así, siempre mi enfoque principal va a seguir siendo Mateo hasta que terminemos el libro de Mateo. Entonces, que gloria al Padre por este espacio que nos permite tener cada domingo, cada primer día de la semana y poder nosotros seguir compartiendo su palabra. Y ojo, muy importante, mis amados hermanos, muy importante esto. Ciertamente nosotros estamos aprendiendo, ciertamente cada día estamos conociendo más y yo le doy gracias al Padre por eso, pero una de las cosas que yo siempre le pido al Señor en mis oraciones es que mi mayor conocimiento de la palabra vaya alineado con muchas otras áreas en mi vida, como lo es la sencillez, como lo es la humildad. Pero ojo, no solamente eso, sino también con lo que es el enseñar esto que estoy aprendiendo. Con sabiduría enseñarlo, ya sea familiares, ya sea conocidos, con quien tengamos estudios bíblicos, irlo enseñando de forma sabia. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es de nosotros. El conocimiento no es para que tú lo atesores para contigo y ya, para que tú lo compartas a otros. Pero ojo, dentro de ese compartir debe haber qué sencillez, debe haber humildad, debe haber, en este caso, esa, ese amor para poder enseñar con amor y no con juzgamiento, no con señalamiento. Entonces, va ligada a muchas cosas. Por eso es que el tema no está en aprender, porque a la final, cualquiera que se dedique aprende y conoce la palabra. De hecho, podemos conocer personas que como tal no creen en Yeshua, pero pueden conocer más Biblia que nosotros, ¿cierto? Porque quizás conocen más el hebreo, porque quizás conocen más el tema cultural que se daba en ese momento. Pero, pero lastimosamente aún quizás no ha llegado a conocer al Mesías. Y eso sucede y lo hemos visto. O sea, que es ahí donde yo me he dado cuenta que el punto no está en conocer. O sea, el detalle no está en conocer porque a la final cualquiera lo puede hacer si se dedica a hacerlo. El punto está en que ese conocimiento llegue con sabiduría. Ahí está la clave. Cuando yo sepa manejar el conocimiento con sabiduría, cuando ese conocimiento baja a mi corazón y cambia mi vida, porque la palabra del Señor eso es lo que hace, cambiar mi vida. Cuando eso sucede es cuando puedo decir que la palabra está siendo vida, o sea, está siendo viva, está viva en mi vida. Mientras no haga ese efecto, esa palabra todavía no está viva en tu vida. Y así nos ha pasado a nosotros, ¿cierto? El Padre nos enseña un mandamiento, hay que obedecerlo y ponemos resistencia al comienzo para obedecerlo, porque este mandamiento todavía no ha hecho vida en nuestra vida, o sea, todavía no se ha hecho vivo y eficaz en nuestra vida para obedecerlo. Pero cuando ya empezamos a obedecer el mandamiento es cuando ese mandamiento recobra vida en mi vida, ¿cierto?
Y esto es lo importante, que el mandamiento, que la palabra cobre vida en nuestra vida, no que se quede como un conocimiento más. Y eso es lo importante. Entonces, mi amado hermano, antes de empezar, te pido que por favor me acompañes a orar y me acompañes a colocar en manos de nuestro Señor, de nuestro amado Salvador Yeshua, este espacio. Padre Santo, bendito eres tú, Señor. Tú que estás desde el principio de las cosas. Tú que todo lo creaste, Señor. Dice tu palabra que antes que todo fuese, ya tú eras, Padre. Tú, Señor, que nos formaste, que nos diste vida. Y que sabemos que si nos creaste, Señor, que si nos diste vida es con un propósito. Con el propósito de que cada día te demos gloria a ti. Con el propósito de que cada día vivamos para ti. Con ese propósito, Señor, de que cada día nuestra vida a ti te alabe, nuestra vida a ti te dé gloria. Señor, gracias porque cada día nos encaminas bajo ese propósito de ser más obedientes, de cada día vivir para ti, Señor, y de ser de testimonio, Señor, en esta vida, en esta tierra, de ti, Señor, de tu gran majestad, de tu gran poder, de tu gran amor. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio a nosotros, los cuales sabemos que no somos merecedores de tanto amor, de tanta misericordia, de todo lo que tú nos has dado. Pero gracias te damos, Señor, porque sabemos que si aquí estamos es para la gloria y honra tuya. Gracias porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Gracias porque has sido más que bueno. Gracias por este espacio. Gracias por cada hermano que se conecta, aún por aquellos que no se pudieron conectar, Señor. Gracias te doy por ellos, Padre. Ayúdanos como Quejilá, como congregación a crecer. Bendice a nuestro pastor, bendice su vida, su familia. Bendice a cada hermano de la congregación. Bendice cada matrimonio, cada hogar, cada niño, cada mujer, cada hombre. Y ayúdales a crecer en emuná, Señor. Fortalece los hogares, bendice a las familias, bendice, Señor, aún a nuestro país, Colombia. Padre, que seas tú dándole sabiduría a los gobernantes para poder dirigir esta nación. Padre, gracias te damos porque tú nos has hecho un país rico en muchas cosas, Señor. Cosas que debemos aprovechar, Señor, para el crecimiento de este país dentro de todos los ámbitos. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y ayúdanos a empezar a generar un cambio desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde la obediencia que tengamos a tu Torah. Gracias, Señor. Te doy, alabado sea tu nombre, bendito seas tú, Señor, y te damos gracias por todo, mi Rey. Alabado y exaltado seas tú, Padre Santo. En tus manos, Señor, colocamos este espacio, que seas tú hablándonos, que no sea palabra de hombre, en Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les voy a compartir la presentación del día de hoy, para que me acompañen a ver lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Si se dan cuenta, aquí ya iniciamos desde el versículo 47, ya para terminar hasta el verso 76, 75, más o menos. Creo que son 76 versículos que tiene este capítulo. Y si se dan cuenta, uno puede pensar, wow, son bastantes versículos, pero en contenido y en explicación realmente no es mucho realmente a lo que han sido los versos anteriores, para serles sincero. Por eso es que muchas veces no me guío por la cantidad de los versículos, sino por lo que hay realmente que explicar, porque a veces en un versículo uno se toma hasta una hora tratando de lograr entenderlo y dar una buena interpretación. Entonces, son temitas que quiero que vean, porque a pesar de que piensen ustedes que son muchos los versículos, en contenido realmente no es mucho, no es mucho. Entonces, vamos a ver, fíjense, arresto de Yeshua. Vamos a iniciar en el verso 47. Fíjense que iniciamos nada más leyendo el verso 47. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Por qué subraya esta parte de los ancianos del pueblo? Fíjense, los ancianos en tiempos de los patriarcas, en tiempos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Y aún en tiempo de los reyes eran personas temerosas de Dios, instruidas y con la capacidad de aconsejar a cualquiera en el pueblo. Eran personas que tenían todo el respeto y la admiración del pueblo. O sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos el término los ancianos del pueblo, por lo menos a mí, le soy sincero, a mí, cuando yo estaba leyendo el pasaje, a mí se me venía ese tipo, esas características de lo que era un anciano. Alguien temeroso del Señor, alguien instruido y con la capacidad de poder aconsejar a cualquiera. Alguien que era respetado y admirado por todo el pueblo por su sabiduría, por su forma de instruir a los demás,
por su forma de aconsejar a los demás. También se me venía alguien de edad, pero no tanto la asimilaba enseguida con una persona de mayor edad, sino con una persona con estas características. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Y aquí entra algo muy importante. Y es que, y algo que yo siempre he tratado de explicar dentro de lo que ha sido el recorrido de Mateo. Voy a colocar un ejemplo. Nosotros hoy hablamos de fe, ¿cierto? Hoy para nosotros la fe es una cosa. No voy a decir para nosotros hoy qué es la fe. Para nosotros hoy la fe es uno, un ejemplo. Pero en los tiempos de Jesús, para ellos la fe era dos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy leyendo a Jesús, ¿cierto? Un ejemplo. Yo hago entender como si la fe para Jesús fuese uno, pero no, para la fe para Jesús es dos. No sé si me van a entender con el ejemplo. Muchas veces yo quiero entender el pasaje como hoy se entiende el pasaje, desde el concepto que yo tengo acerca de la palabra. Pero eso es un problema, porque es que yo no puedo entender la palabra ancianos del pueblo como la entendía Abraham, Isaac y Jacob en su momento y aún en los tiempos de los reyes. Porque para ellos ancianos del pueblo era eso, esas características que ahorita les comenté, con la capacidad de aconsejar, respetado y admirado por el pueblo, una persona temerosa de Dios, instruida en la Torá. Y así era como se veía en ese entonces, en los tiempos de los patriarcas y de los reyes. Pero yo no puedo pretender así, de manera brusca, de que la forma como ellos entendían lo que era un anciano del pueblo es como ahora, en tiempos de nuestro Salvador, se entiende lo que es un anciano del pueblo, o lo que quiere decir cuando se habla de los ancianos del pueblo. ¿No entienden? O sea, yo no puedo traer un concepto de una época completamente diferente y pretender que ese concepto también se tenía así igual dentro de otra época, porque seguramente los conceptos eran completamente diferentes. Anteriormente el concepto de música era muy diferente al concepto que hoy se tiene de música. Hoy música es cualquier cosa que cante. Anteriormente no era así. Anteriormente una canción debía traer ciertos componentes para decir esto es música. Hoy no. Hoy esos mismos componentes no se tienen en cuenta para definir qué es música y qué no es música. ¿Cierto? Asimismo, pasa con este concepto de los ancianos del pueblo. En los tiempos de los patriarcas y de los reyes se tenía un concepto de lo que era un anciano dentro del pueblo. Pero hoy ya no. Ya en los tiempos de Yeshua ya ese concepto cambió. Y eso es lo que quiero darles a entender. Fíjense lo que dice Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Ahí está. Cierto. El que es anciano del pueblo, una persona que anda en el camino de justicia, que anda en el camino de santidad. Recuerden que la justicia tiene que ver con santidad. La santidad tiene que ver con apartarse del pecado. Y el apartarse del pecado tiene que ver con no infringir la Torá. Es lo que quiere decir que al final todo eso se resume que la justicia es caminar en santidad. Por ende, la justicia es caminar conforme a la Torá. Sí es la justicia. Levítico 19:32, ¿qué dice? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de quién? Del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. El Levítico está hablando de que hay que honrar a los ancianos. Hay que honrar a estas personas. ¿Por qué? Porque el anciano, o sea, tenía todas esas características. Una persona capaz de aconsejar, una persona temerosa de Dios, con experiencia, que tenía todo el respeto y la admiración del pueblo. Y el Señor dice, honrarás a ese anciano, honrarás a ese que, que tiene esa experiencia, honrarás a aquel que es instruido y capaz de aconsejarte. Honrarás a esa persona. Pero ojo, ya para los tiempos de nuestro Salvador, ese concepto de que el anciano es alguien justo y de ejemplo cambia. En los tiempos de Yeshua, el anciano no se refiere a personas de más edad, a viejos de Jerusalén. En sentido estricto,
los ancianos son el grupo del Sanedrín. Ya está, ya cambia, si se dan cuenta. O sea, ya cuando se hablaba de ancianos ya se refería a otra cosa. Y era al grupo de Sanedrín, distinto de los sacerdotes jefes y de los escribas fariseos. Está compuesto por los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. En algún momento Lucas los llama los notables del pueblo. Son la aristocracia seglar, los poderosos. Esto por el dinero, ya que eran los propietarios de grandes haciendas, y los comerciantes más ricos. O sea que en ese entonces, cuando se hablaba de un anciano del pueblo, se refería a alguien con plata. No solamente con plata, sino que pertenecía al Sanedrín. Y el pertenecer al Sanedrín implicaba en ese entonces estar vinculado con Roma. Porque el Sanedrín está vinculado gran parte con Roma. Era el lugar donde se sentaba a juicio a las personas, pero todo eso está vinculado a Roma. Todo eso está vinculado en este caso, a los intereses de Roma. Entonces, ya nos damos cuenta aquí que cuando se habla de un anciano del pueblo, no podemos irnos al mismo concepto que se tenía antes. Era un concepto totalmente diferente. Era una persona rica, adinerada, con poder y que a la final tenía esa influencia gracias a Roma. Y que pues no solamente eso, sino que pertenecía al Sanedrín. Que cuando dice, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y de aquellos que pertenecen al grupo de al Sanedrín, y que aparte de eso son personas ricas, adineradas y con poder dentro del pueblo. Ya nos damos cuenta cómo el concepto cambia y cambia bastante. Y cambia bastante. Entonces, hice esa consulta acerca de cómo era un anciano del pueblo en los tiempos de Yeshua y me di cuenta que era algo completamente diferente a cómo se tenía en los tiempos de los patriarcas y en los tiempos de los reyes. Ahora fíjense, continuemos del verso 48 al verso 49. Ya vimos el verso 47. Ahora del 48 al 49. Sigamos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Esto es muy interesante, porque estaba reunido con sus discípulos. Y Judas tuvo que darle un beso a Yeshua para identificarlo, es porque no se distinguía de entre sus discípulos. Generalmente es muy fácil identificar al líder de un grupo actualmente, porque generalmente el líder es, es el que está mejor vestido. Pero Yeshua estaba como todos los demás, así como lo dice el profeta Isaías, fíjense, 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Fíjense, el hecho de que Judas tendría que darle una señal a ellos para decirles, este Yeshua, era de que Yeshua realmente no se distinguía de sus discípulos, en el sentido de su vestimenta y todo lo demás. Se vestía como uno más de ellos, o sea, no buscaba las altancias, no buscaba ser reconocido por la última pinta, por tener los lujos, por tener esto, por tener lo otro, no. Buscaba ser reconocido por su humildad, por su sencillez, por su obediencia a la palabra del Señor. Dice que sin atractivo ni hermosura, no hay parecer en él. Y claro, el hecho de esto, ahí está Isaías narrándolo. A Yeshua no iba a tener ningún tipo de atractivo físico, ni de vestimenta, ni de nada para que la gente dijera, este es el Mesías. Recuerden. Y todo esto les impacta a ellos, porque recuerden que en ese entonces gran parte de ellos esperaba un Mesías reinante. Y pues esperar un Mesías reinante era esperar un Mesías con corona, con espadas, en este caso, vestimentas para la batalla y todo lo demás. O sea, era como que ese soldado que vendría a liberar a Israel de Roma. Y ellos esperaban algo así, pero Yeshua no.
sin atractivo, ni hermosura, sin ostenticidades, sin nada por el estilo. Solamente ser reconocido por su humildad, sencillez, obediencia a la Torá, obediencia a los mandamientos, por su amor al prójimo. Era algo completamente diferente. Era algo completamente diferente. Entonces fíjense que allí el hecho de que Judas tuviese que besarle a Yeshua, y recordemos que, y ahí también se entra algo muy importante, porque hasta se puede malinterpretar, uy, ¿cómo así que Judas le dio un beso a Yeshua? Hasta esas cosas se pueden malinterpretar. Y hay que tener en cuenta que en ese caso un beso en este caso era un afecto como abrazar a la persona, ¿cierto? Como demostrarle cierta afectividad a esa persona para que así te dieras cuenta de que ese es el Mesías. Pero no como tal el beso implica un beso como hoy se piensa que es un beso. Y ahí vuelvo y repito lo que estaba diciendo antes. Yo no puedo llevar el concepto de beso que yo hoy tengo, trasladarlo a los tiempos de Jesús y pretender que la forma como yo lo entiendo hoy es la misma forma como se entendía y se veía en ese momento. O sea, en ese entonces el tema del beso era como decir que tú entraste a la casa de un familiar y tu mamá te diga, oye, ¿y tú no besaste a tu tío? Como que, y tú no saludaste a tu tío, tú no le diste, hola tío, ¿cómo estás? Tú no le diste un abrazo a tu tío. Más o menos algo así. Pero no era como hoy nosotros creemos que es un beso. Y esa parte también es importante tenerla clara. Porque aún esas cosas, como lo digo mi amado hermano, se pueden malinterpretar. Se pueden malinterpretar. Pero es entender cuál era la concepción de lo que era un beso como tal en ese entonces. Era un saludo, era un afecto, era un abrazo. Eran otras cosas menos un beso. Como hoy nosotros lo creemos. Mateo 26 del 50 al 51 que dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Cuando dice que le prendieron, ¿qué creen ustedes que a qué se refiere? Le atraparon, le agarraron. A eso es lo que se refiere. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja, imagínense. Le quitó la oreja. Sabemos por el Evangelio de Juan que quien cometió este acto fue Pedro. Juan 18, del 10 al 11 que dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Fíjense que ya Juan aquí está entrando en detalle. Fue Pedro, le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Marco, aquí está. ¿Cómo se llamaba el siervo? Marco, ahí está. Mateo no nos da esos detalles, pero Juan sí nos está dando esos detalles. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Como que este sufrimiento, la ira que el Padre va a traer sobre mí, no la he yo de beber. Como que tú quieres impedir algo y al mismo Padre estableció. ¿Y quién eres tú para hacerlo? Como que no quería que se llevaran a Yeshua, pero Pedro, ¿tú quién eres? Si esto el Padre lo ha dictaminado para que así sucediese. Ahora bien, con base a esta actuación de Pedro, fíjense, ha llevado a muchos a creer que Pedro se identifica con el grupo de los celotes. ¿Recuerdan ustedes quiénes son los celotes? Eso lo vimos en el primer video de este estudio, Entendiendo el siglo I. ¿Recuerdan ustedes quiénes son los celotes? Bueno, vamos a recordar quiénes son los celotes. Después de que los romanos llegan a controlar Judea, se levanta un grupo de la rama de los fariseos llamados los celotes, que son fariseos ultranacionalistas que quieren ir a la guerra directa contra Roma y los saduceos. Recuerden, ¿por qué los saduceos? Porque los saduceos están vinculados con Roma. Y cuando tenían la oportunidad mataban a los romanos y saduceos y se les llamaba celotes, porque se les conoce como los celosos de Israel. Aquí está, ¿quiénes eran los celotes? Fíjense, características de este grupo. La palabra viene del griego celotai, que significa celoso. Se sentían herederos de los macabeos. ¿Recuerdan ustedes quiénes son los macabeos? Los que hicieron esa revuelta contra los griegos para
liberarse de los griegos. Bueno, ellos dicen, así como los macabeos hicieron tal revuelta para liberarse de los griegos, así nosotros, siendo herederos de los macabeos, vamos a iniciar una revuelta para liberarnos de Roma. Ellos tenían la mentalidad de irse a la guerra. Eran un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para mover sus ideales, que fue exactamente lo que hizo Pedro. Pedro, a través de la violencia, de sacar esa espada y mocharle la oreja a uno de los que en ese entonces trabajaban con Roma, de los soldados, pues, o sea, era una actitud netamente de los celotes. O sea, era una actitud que va ligada al grupo de los celotes. Buscaban terminar con el dominio romano en Judea a fin de lograr la independencia política. Sus interpretaciones sobre la Torá se parecen a la de los fariseos. Los celotes tomaron el camino de la violencia a través de eventos guerrilleros contra los invasores romanos. Entonces, aquí entra también otra cosa importante. El celote no era el que, o sea, cuando nosotros hablamos del celote, hablamos de un grupo de los fariseos también. Porque ellos vienen de los fariseos, solo que los celotes son aquellas personas que entiendo la Torá, la obedezco, pero yo me quiero liberar de Roma a la guerra. ¿Me entienden? O sea, ellos guardaban Torá y todo lo demás, conocían la Torá porque vienen del grupo de los fariseos, ¿cierto? Pero con la idea de irse a la guerra con Roma, con la idea de esto aquí se tiene que ir a la guerra. ¿Y a quién estaban esperando para irse a la guerra? Al Mesías prometido de Israel. Por eso es que ellos se sorprenden mucho cuando ven a Yeshua que dale la mano al pobre, ayuda al necesitado, y si te pide que lo cargues 1 milla, tú lo cargas por 2 millas. Dice, bueno, ¿y este qué? Yo pienso que me va a llevar a la guerra y ahora me está llevando a quedarme a mi prójimo, a quedarme al romano. ¿Eso qué es? Yo entiendo, este no es el Mesías que yo estoy esperando. Y probablemente Pedro era de ese tipo de personas que pensaba así. Pero vemos cómo el Señor le cambia, cómo el Señor le transforma y le hace ver todo el plan del Señor con claridad. Y entender que este es el Mesías. Que este es el Mesías prometido de Israel. Pero claro, ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Y ahí nos damos cuenta que este acto de Pedro, pues, lo ha llevado a considerarlo como parte del grupo de los celotes, de aquellos que querían irse a la guerra con Roma. Porque este acto de venir, sacar una espada, mocharle la oreja, es un acto realmente que solamente podría venir de un grupo y es el grupo de los celotes. Entonces, pues eso fue lo que sucedió. Algunos dicen, yo estuve viendo otros comentarios porque siempre me gusta ver otros comentarios. Recuerden que yo les soy sincero, en el tema del estudio, de este estudio de Mateo, yo he tratado, porque es verdad y sucede, o sea, uno trata de ser lo más parcial posible, pero dentro de esa parcialidad una vez no es tan parcial como debe ser. Pero yo he tratado de hacerlo en qué forma, en que yo siempre tengo diferentes tipos de estudios bíblicos. Yo tengo 2 estudios de hermanos cristianos. Yo, ten- yo tengo 2 estudios de hermanos que están dentro de las raíces hebreas y siempre busco en una que otra página. A veces, de hecho, he citado páginas católicas. He citado páginas católicas. Y yo sé que son católicas. A veces en datos he citado la página de los testigos de Jehová. Y esto lo digo con toda libertad. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta algo. Cuando yo voy a hacer un estudio, yo no puedo quedarme con aquel que no es que yo solamente voy a leer a este, ¿cierto? Porque este que está dentro de mi línea. Entonces, todos los demás están errados. O sea, nadie aquí tiene razón, solamente los que están bajo mi línea. Porque esto pasa, estoy buscando uno que me diga lo que yo quiero que me diga. Y eso no es así. Entonces, yo a veces me pongo a ver comentarios de otros hermanos. Lo que yo sé que está bien lo tomo, lo que no. Y digo, bueno, esta parte no está bien por esto y por esto. Pero, de hecho, una vez, mirando este punto, miré un comentario de un hermano cristiano, de un estudio cristiano. Y el hermano decía que probablemente o sea, lo de Pedro
de haber tomado una espada, haber tenido una espada en ese momento para atacar al soldado romano, pues se dio más que todo porque en ese entonces era normal tener una espada, ¿cierto? Ya que este, se veía mucho la delincuencia. O sea, era normal que tú fueras por la calle, ¿cierto? Con una espada y pues que en cualquier momento sea necesario que la uses. Yo digo, interesante el comentario, pero aún así digo, ya, pero siento que le falta un poquito más. Con todo eso, fíjense, se lo estoy comentando, porque a pesar de que mi comentario, de que mi punto de vista, con base a la actitud de Pedro, sea esta que les estoy comentando ahorita, con base de que hacía parte del grupo de los celotes, a pesar de eso, respeto la opinión de mi hermano, que sé que también se dedicó. Entonces, a veces pasa de que la gente, a veces por la falta de madurez que tiene, quien se dice, oye, pero Jacob está tomando, o sea, está tomando también como en otro tipo de estudio y está leyendo otras páginas. Pero es que el hecho de que yo las lea no quiere decir de que yo haga parte de ese grupo. Es que primero respeto al grupo, respeto al hermano que hizo el estudio y simplemente quiero leerlo para conocer su punto de vista. Entonces, así pasa, por lo menos. Me pasó a mí cuando por lo menos empecé a guardar el día de reposo. Me preguntaban de que si era adventista. Yo decía, es que yo no soy adventista realmente. ¿Pero por qué? Porque siempre te buscan encajar en un grupo. Pero es que ahí está el punto. O sea, esto aquí en la palabra no se trata de grupos denominacionales. Aquí se trata de un solo pueblo que es Israel. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? O sea, se trata netamente de eso, no que tú estés buscando encasillarte en un grupo. Pero si tú sabes de que tú no tienes la verdad absoluta, si tú sabes de que tú te puedes equivocar como ser humano, tú vas a aprender a respetar las opiniones de los demás, independientemente de lo que sea. Porque sabes que tú no eres nadie para decirle al otro, tú estás mal y yo estoy bien. Eso solamente lo hace el Señor. Oye, mira que aquí estabas equivocado en este concepto. Y el Señor mismo, a uno mismo lo va corrigiendo. Pero ¿quiénes somos nosotros, mis amados hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para hacer tal cosa? El Señor es el que se encarga en el trato que tiene con cada hermano, con cada uno de nosotros. Y eso es importante. Por eso es que yo he tratado, como digo, he tratado, pero aún así es difícil. Aún así es difícil porque aún así uno le cuesta ser del 100% parcial. Pero es bueno como por lo menos tratar en el estudio de ser totalmente parcial. O sea, parcial en el sentido de que no me estoy inclinando a un lado, sino que estoy viendo todos los lados. Todos los lados los analizo, todos los lados miro si está bien, si está mal, que tomo, que no tomo, sabiendo que independientemente de eso, seguiré cometiendo errores. Eso yo lo sé y soy consciente de eso. Soy consciente de eso. De hecho, si el día de mañana un hermano hace un estudio de Mateo, yo les voy a asegurar que les va a enseñar cosas diferentes a las que yo les he enseñado. Estoy completamente seguro de eso. Y eso es bueno, porque eso enriquece el conocimiento, enriquece nuestro conocimiento de la palabra, y no solamente eso, enriquece nuestra emuná, nuestra fe en el Señor. Ahora bien, fíjense lo que dice acá. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me atrapasteis, no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. Piensa que aquí entra algo pero muy impactante. Primero que Yeshua está diciendo para que las escrituras se cumplan. ¿Cuáles escrituras para ver? Pues lo que estaba antes, ¿cierto? Lo que estaba antes. La Torá y los profetas. La Torá y los profetas.
y los salmos en este caso, los escritos. Yeshua dice que es necesario que todo eso se cumpla, ¿cierto? De que todo lo que está ahí escrito se cumpla. Es necesario. Pues, Pedro, o sea, ¿quién eres tú, Pedro? Si es necesario que todo esto se cumpla, ¿quién eres tú para venir ahora a estar lanzando espada y estar mochando orejas? ¿Quién eres tú, Pedro? Y después les dice a esos que le atraparon, oye, yo estuve con ustedes enseñando en el templo y no me atraparon. Ahora es que me van a atrapar. Pero dice Joshua en el 56, más todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de quiénes. Ahí está, de los profetas, de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Piense que está citando a Yeshua, a los profetas hablaron de Yeshua, de que habría que venir el Mesías. Ahorita citamos a Isaías, hemos citado a Jeremías, en todo este tiempo hemos citado a Ezequiel. Ahorita más adelante vamos a citar a también cuando vimos a Zacarías en el capítulo 11. Hemos citado a los profetas y cómo cada uno de ellos anuncia al Mesías prometido. Amén. Entonces es necesario que esas escrituras de los profetas se cumplan, se cumplan, se cumplan, se cumplan. Amén. Yo en este punto quise citar las escrituras de los profetas, pero imagínense, ya es algo que hemos venido viendo desde Mateo capítulo 1 hasta acá. Hemos venido viendo cómo los profetas están anunciando al Mesías. Por eso fue que no me tomé la tarea aquí de volver a hacer esa citación, porque ya la he hecho previamente. Por eso, si quieren saber, mis amados hermanos, a cuáles escrituras de los profetas Yeshua está haciendo referencia, les invito a que esos capítulos que no se vieron, les invito a que los vean, para que ahí se den cuenta a cuáles escrituras Yeshua está haciendo referencia. Porque si nos enfocamos ahora en eso, nos da este domingo y el que viene. Porque imagínense, son tantos los profetas y tantas cosas que anunciaron acerca del Mesías prometido. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esta parte me impactó mucho porque es que ya los discípulos venían diciendo, Señor, yo nunca te dejaré, Señor, yo siempre estaré contigo hasta la muerte, Padre. Pero bueno, hasta la muerte les duró hasta ahí. Dejándoles huyeron, se fueron, mis amados hermanos. Vamos a ver también a Pedro, que hace, Pedro como tal no huye, pero Pedro sí lo niega. Eso lo vamos a ver. Y esto me dejó una enseñanza muy bonita, y es que ciertamente uno a veces cuando uno está en ese proceso que el Padre uno lo va llevando, uno se cree fuerte en uno mismo. A veces como que tan fuerte que uno dice, no, yo el Señor, yo nunca me apartaría de ti, oh Señor, yo nunca haría tal cosa, Padre, incapaz yo de hacerlo. Y pensamos así como que, Señor, yo nunca abandonaría el Shabbat, o Señor, yo nunca abandonaría la fiesta, Señor, jamás haría tal cosa, Padre, algo tan hermoso como esto. Señor, yo nunca abandonaría la obediencia a la Torá. Yo nunca abandonaría mi mirada puesta en Yeshua, pero muchas veces no lo decimos, pero sí lo pensamos como que yo sería incapaz de dejar al Señor. Y, y está bien que pensemos así. Lo que está mal es que nos confiemos. Eso sí está mal. Eso sí está mal en que nos confiemos. En que como ya llevamos tiempo en el Señor, ya, ya no oramos mucho, ya no leemos la palabra mucho. Y si lo hacemos por un ratico y ya, o sea, ya empieza como que uno a dejarse de muchas cosas que antes hacía por creer que uno nunca ha de apartarse del Señor. Pero mi hermano, no nos confiemos. No nos confiemos. Los tiempos cada día son más difíciles. Van a ser mucho más difíciles. Va a ser más difícil cada día mantenerse firme. Esta carne sigue estando aquí. Las debilidades siguen estando. Las pruebas siguen estando. La tentación sigue estando. Y tenemos que estar preparados para no caer en tentación. ¿Y cómo hacemos eso? Orando, leyendo la palabra, estando en comunión con el Padre. Y eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No es opcional. No es si yo quiero. No es si es que estoy muy cansado. Entonces no. Pero si llego bien y no estoy tan cansado. Entonces sí, no es opcional. No es una opción que tenemos. Algo que tenemos que hacer diariamente. No nos podemos confiar. Porque entonces cuando menos creamos ya hemos fallado.
Y Señor, ¿y cómo, Padre? Si yo estaba bien, yo escuchaba las enseñanzas de los hermanos, yo estaba ahí con los hermanos, aún yo servía en la iglesia, Padre, ¿cómo esto? Claro, te descuidaste en la oración, dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, dejaste de hacer lo fundamental. Y ahí están las consecuencias de no mantenerte firme. Díganme si no nos ha pasado, mi amado hermano, donde quizás por momentos nos confiamos y cuando queremos ver ya hemos pecado. Señor, ¿y cómo es posible que haga esto? Es posible. Es posible si no nos mantenemos firmes. Está bien, mantengamos manteniendo esa mentalidad de que, Señor, yo nunca te fallaré, pero que esa mentalidad vaya acorde a mi actuar, a orar, a leer la palabra, a estar ahí en comunión con el Señor. Yeshua ante el concilio, verso del 57 al 68. Vamos a leerlo del 57 al 58. Los que prendieron a Jesús, los que lo atraparon, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Cómo sigues a Yeshua? ¿De cerca o de lejos? Fíjense que aquí entra algo muy interesante y esto me dio una bonita enseñanza porque vemos que lo único que les seguía era Pedro. Está bien, porque el resto que habían hecho, pues habían huido. Habían huido. Huido de ser arrestados también como Yeshua y de ser muertos como Yeshua. Ellos huyeron. Pero ¿qué hacía Pedro? Pedro le seguía de lejos. O sea, Pedro está así como que, Señor, yo te sigo hasta el final, pero de lejitos, Padre, porque tú sabes que si me acerco mucho después, me arrestan, me toman. Y eso me dejó esa enseñanza, cómo uno está siguiendo al Señor, de cerca o de lejos. Señor, es que si te sigo muy de cerca, después vienen las críticas, después empiezan a hablar, después está uno más pendiente al que dirán muchas veces. No, Señor, es que si yo te sigo muy de cerca, después, Padre, tengo que dejar de hacer cosas que a ti te desagradan o cosas así. Tantas cosas, mis amados hermanos. El punto es que, ¿cómo le estamos siguiendo al Señor? ¿Cómo sientes tú que le estás siguiendo a Él? ¿De cerca o de lejos? Porque el seguirle de lejos que implica inseguridad. Implica que no estás comprometido con el Señor. No estás comprometido con su palabra. No estás comprometido con guardar los mandamientos. No estás comprometido con la obediencia. No estás comprometido con lo que Él te enseña. Para mí eso implica seguirle de lejos. No sé para ustedes qué implique. Puede implicar muchas otras cosas. Para mí implica eso. No estar comprometido con Él. Y ojo, cuando digo no estar comprometido no implica de que pues para mí estar comprometido es servir a la causa del Señor, servir en la congregación, servir donde estoy. No implica netamente eso. Estar comprometido con el Señor implica lo que decía ahorita, leer la palabra, estar orando a todo momento, estudiarla, meditar en ella. Eso es estar comprometido. Eso es estar comprometido. Que cuando tú te comprometes con la palabra, cuando tú te comprometes con orar, cuando tú te comprometes con estudiarla, con vivir conforme a ella, el servir en la congregación va a venir de forma natural. Cuando menos quieres ver, ya estás sirviendo en tu congregación. Porque estás enfocado en lo primero, en leer la palabra, en estudiar la palabra, en meditar en la palabra, en obedecer la palabra, en estar orando de día y de noche ahí con el Señor. Pero todo eso implica, y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo le estamos siguiendo a nuestro Salvador? ¿Cómo le estamos siguiendo? ¿De cerca o de lejos? ¿De cerca o de lejos? Esto es una pregunta que hice primero para yo, pues me hizo reflexionar en mí también. Y espero que también les haga reflexionar a ustedes, mis amados hermanos, de cómo le estamos siguiendo al Señor. ¿En qué áreas de nuestra vida le estamos siguiendo de lejos? ¿O en qué áreas le estamos siguiendo de cerca? ¿Será que en esas áreas que no nos gusta, que no nos conviene, es donde le seguimos de lejos? ¿Qué pasa? Muchas cosas pueden ser, pero hay que reflexionar en eso. Si lo hacemos de lejos, terminaremos haciendo lo que hizo Pedro más adelante, que fue negarlo. A la final,
Si lo haces de lejos pasará eso. Vas a terminar negándolo. ¿Y cómo lo vas a negar? Con tus actos de desobediencia, con tus palabras, lo que hizo Pedro, ¿cierto? Al final eso es lo que va a pasar si lo sigues siguiendo de lejos. Lo vas a negar con tu vida. Nosotros muchas veces pensamos que negar al Señor es decir, yo no creo en Dios. No, eso no es negar al Señor. Negar al Señor es cuando tú le desobedeces. Cuando el Señor te dice, haz esto y tú haces esto, estás negando su autoridad. Estás negando su mandamiento por querer hacer lo que queramos. O sea, es que yo sé que el Señor me dice que es esto, pero es que ya me queda complicado. No sé si pueda. Es que no sé. Ahí lo estás negando. Lo estás negando. Lo estás negando. Así somos, mi amado hermano. Así somos. Yo lo digo por mí. Si el Señor me dice, haz esto, y yo no lo hago, ¿qué hago? Lo estoy negando. Estoy negando su autoridad. Estoy negando su palabra. Lo estoy negando. Y el seguirlo de lejos me va a llevar a eso, a negarlo. A negarlo, a negarlo. Queremos seguir negando al Señor con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, o queremos realmente aceptarlo. Realmente que no va a ser fácil. Tenemos que esforzar en obedecerle a Él y solamente a Él. Que ese sea aquello por lo que nosotros pues, nos dediquemos día a día. Y sigue diciendo el verso 59 al verso 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Yeshua, contra Jesús, para entregarle a muerte. O sea, el concilio no era para ver si las acusaciones contra Yeshua eran ciertas o no, no. El concilio no era para eso. El concilio era para buscar, como sea, un falso testimonio contra Yeshua. No importaba cómo, pero había que buscar un falso testimonio. Aquí, mi hermano, se reafirma lo que les he venido diciendo. En ese entonces el sacerdocio estaba corrompido. Corrompido. O sea, no era un juicio sano. Estaban corrompidos bajo sus propios intereses. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos que falsos se prestaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué hicieron estos testigos falsos? Tomaron unas palabras que Yeshua dijo, las sacaron de contexto y las convirtieron en un pretexto para matarlo. Eso fue lo que hicieron esos testigos falsos. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron esos testigos. Vamos a ver. Yeshua en algún momento sí dijo eso. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él no se refería a ese templo. Él se refería al templo de su cuerpo. Y eso lo vemos en Juan capítulo 2. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense lo que ellos hicieron. O sea, ¿qué era lo que ellos estaban tramando con esto? Y Yeshua dijo que él iba a destruir el templo. O sea, él está armando una revuelta contra Roma para destruir a Roma, para irse a la guerra con Roma. Claro, el concilio escucha eso y que dice, epa, este se quiere levantar contra Roma, hay que matarlo. Hay que matarlo. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a algo que no sé si ya les dije, pero en ese entonces pronunciarse como Mesías no era un tema religioso, era un tema político, netamente político, no tenía nada que ver con lo religioso. Les digo que no tenía nada que ver. Era un problema político, porque sabían ellos que como ellos aceptaran a Yeshua como el Mesías de Israel, ¿qué tenían que hacer ellos? Bajarse del trono y colocar al Mesías, cosa que ellos no querían, porque ellos no querían perder su posición, su posición. Fíjense lo que dice Juan 2 del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿cierto? Y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén, a Jerusalén.
Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, y la palabra que Jesús había dicho. O sea, que en ese momento ni siquiera los discípulos habían entendido las palabras de Yeshua. Ellos lo entendieron después, cuando él resucita al tercer día. Él está hablando de forma metafórica, pero no lo entendieron así. Distorsionaron el mensaje de Jesús para aprenderle. Eso fue lo que sucedió. Pero él hablaba de su cuerpo, de su cuerpo. Mi amado hermano, si a nuestro propio Salvador lo malinterpretaron, le torcieron sus palabras, ¿qué esperamos tú y yo? ¿Qué podemos esperar sino también eso? Nos sorprendemos cuando alguien, digamos, dice cosas que uno nunca dijo. Pero si de Jesús también lo hicieron, con él también lo hicieron. Con Pablo lo han hecho, con los apóstoles lo han hecho. Y nosotros pretendemos que con nosotros no pase. Claro que va a pasar, mi amado hermano, va a pasar. Va a pasar. Por eso es que cuando explicamos las cosas, a veces no hay que estar, uno debe preocuparse, claro, por decir siempre las cosas bien, por explicar bien, para que no se generen malos entendidos. Pero mi amado hermano, por mucho que nos esforcemos, siempre habrá alguien que hable algo totalmente diferente a lo que uno dijo. Y eso va a suceder. Con Yeshua pasó, con Pablo pasó, y siguió sucediendo, y hoy por hoy también eso sigue pasando, y no podemos negarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sofonías nos dice que nuestro Padre Eterno muchas veces callaría por amor a su pueblo. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Ahí está. Yeshua callaba, pero callaba de amor. Callaba de amor, por amor a su pueblo, porque sabía que todas esas cosas que se estaban dando ahí eran necesarios que sucediesen. Eran necesarios que sucediesen. Yeshua tenía todas las razones para hablar y argumentar, pero sabía que en ese momento era mejor callar. Así es, mi amado hermano. Y esta actitud de Yeshua es la que nosotros debemos tener hoy. Muchas veces podemos tener todos los argumentos, ¿cierto? Pero a veces tenemos que aprender que es mejor callar, es mejor quedar en silencio. Vean, como en estos días vi una frase en internet que me gustó bastante, de que de nada sirve que uno le explique al otro cuando el otro está dedicado a no querer entenderlo. A Yeshua de nada le servía quererle explicar a ellos las cosas o lo que dijo, cuando ellos estaban dedicados a no querer entenderlo. Cuando tú ves que una persona está dedicada a no quererte entender por mucho de que tú se lo expliques, mi amado hermano, es mejor callar. Es mejor callar. Y ahí se aplica lo mismo, las mismas palabras de Yeshua en su momento. No le eches las perlas a los cerdos. Calla, calla. No le eches las perlas a los cerdos. En ese entonces Yeshua se refería a los fariseos, ¿cierto? A esos cerdos. ¿Qué son las perlas? La Torá.
No le eches Torá a los cerdos, porque no la van a apreciar. Claro, porque los fariseos seguían sus mandamientos de hombre y no apreciaban las perlas, no apreciaban la Torá. ¿Qué dice Yeshua? No le echen las perlas a ellos, porque no la van a apreciar. Y eso tenemos que aprenderlo a aplicar con sabiduría. Del 64 al 68, Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Como que, hey, si ya este lo dijo todo y que es el Hijo de Dios, que se va a sentar en el trono del Señor. Ya. ¿Qué más testigos? Ya con esto no nos hace falta ningún testigo. He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, ahí en tono de burla. Como en cara, si tú dime que eres el Cristo, ven y dime quién fue el que te golpeó. De muchos que le golpearon, ahora dime quién fue el que te golpeó. En tono de burla, se estaban burlando de Yeshua. Esto también, mi amado hermano, antes de continuar, me impactó mucho porque yo digo: Padre, todo lo que tuviste que padecer por mi pecado, por mi maldad, por salvarme de mí mismo, que definitivamente a veces nosotros no valoremos eso, mi amado hermano. No le demos ese valor a lo que Él hizo por nosotros, simplemente por dejarnos llevar por esta carne, por este pecado. Por eso es que ahora entiendo más las palabras del apóstol Pablo cuando dice: maldito de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque queriendo yo hacer lo bueno, no lo hago. Pablo entendía lo que se sufría cuando tú sabes que alguien lo dio todo por ti, tú no eres capaz de darlo todo por esa persona. Yeshua está citando la profecía de Daniel cuando habla diciendo que vendrá uno semejante a hijo de hombre, descendiendo sobre las nubes del cielo. Yeshua les está diciendo que él era de quien habló el profeta Daniel. Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto también lo dijo David en el Salmo 110. Fíjense lo que dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, que es lo que está diciendo Yeshua, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Amén. Ahí está. Lo más probable es que no estaba todo el concilio, sino solo los miembros corruptos, entre los cuales estaba el sumo sacerdote Caifás. Algunos estudiosos han señalado varias razones por las cuales el juicio a Jesús debería considerarse como ilegítimo, y entre estas están las siguientes. Algunos consideran que este concilio no fue nada legítimo, o sea, no puede considerarse como una acusación legítima, por muchas razones, fíjense. Primero, el concilio no podía reunirse fuera de su localidad en el monte del templo, y ellos se reunieron en casa de Caifás, imagínense. Primera razón. Segundo, los casos de pena de muerte deben juzgarse durante el día, y a Jesús se le juzgó de noche. Otra razón. Ellos como que querían hacer todo camuflajeado y que nadie se diera cuenta de esta acusación. No se llevaban a cabo juicios en los días de fiesta. Recuerden que ya había iniciado Pascua, y en los días de fiesta no se hacía ningún tipo de juicio, ni aún en el día anterior. Jesús fue juzgado el 14 de Nisan.
al inicio de la fiesta de Pascua. En casos de pena de capital, la corte no debía condenar a muerte en un solo día, sino que debían esperar por lo menos un día más para tener tiempo de considerar el asunto. O sea, ellos debían escuchar el asunto y esperar un día para poder detenerse a analizar el asunto y ahí sí dictaminar la sentencia. Condenaron a muerte a Jesús en una sola noche. Cuando la corte prueba que hubieron falsos testigos en un juicio, el juicio se anula. O sea, cuando la corte se da cuenta de que hay un falso testigo, todo el juicio se anula. En este caso no. En este caso, ¿qué se hizo? Se buscaron falsos testigos para incriminar a Yeshua. El juicio se anula y se castiga a los testigos falsos con el castigo que hubiera sufrido la persona puesta en juicio. Eso lo dice Deuteronomio 19. No le hicieron nada a los testigos falsos, a pesar que se hizo evidente que dieron falso testimonio. En un juicio con pena de muerte no se toma en cuenta la declaración del acusado. Se encontró culpable a Jesús solo por el testimonio que él dio. O sea, con el testimonio que Yeshua dio fue que se buscó declararlo a él culpable. Pero fíjense que ninguna de estas cosas se cumplieron. Porque es que aquí no era un concilio legítimo. Y yo estoy de acuerdo con eso, que no era un concilio legítimo. O sea, fue algo totalmente ilegítimo. O sea, no se cumplieron las reglas. Porque es que el plan era que era culparlo sea como sea. Ahora bien, ustedes preguntarán, Jacob, ven acá, pero ¿por qué querían culparlo sea como sea? Los que han seguido la secuencia entenderán, sabrán el por qué. Pero le explico. Lo querían culpar sea como sea, porque recuerden, mis amados hermanos, que decir Jesús es el Mesías era decir, ahora yo me bajo de mi trono, ahora yo me bajo de mis comodidades, ahora yo me bajo de mis lujos para dárselo a él, al único rey. Ellos no querían hacerlo, porque sabían que si lo hacían tenían que bajarse de su poder. Y sabían que si lo hacía era, en otras palabras, decirle a Roma que ha llegado el rey por el cual ellos se van a liberar a través de la guerra. A ellos no les convenía eso. Por eso vuelvo y repito, el hecho de que alguien se anunciara como Mesías era un problema político y no religioso. Y no religioso. Esto muestra que el propósito del juicio no era buscar la verdad sobre Jesús, sino deshacerse de él, y que sin importar cómo el hombre llevara a cabo su juicio, ya el juicio del Rey Eterno había sido decretado. Y era que Yeshua fuese el Cordero Pascual de todo Israel. Amén. En Pascua no se hacía ningún juicio, pero en Pascua se hizo juicio contra el Cordero Pascual, porque así lo dijo el Rey Eterno. Y algo que impactó mucho es que a la final todo se da conforme a la voluntad del Padre. Y no hay nada que pueda ir en contra de eso. No hay nada. Ya todo eso había sido dictaminado por el Padre que así tenía que suceder. Amén. Vamos para el último punto de hoy. Pedro niega a Yeshua. Vamos a ver, fíjense. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. O sea, fíjense, ya aquí está la primera negación. Yo no sé tú de qué me estás hablando. Ese Jesús yo no lo conozco. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, Pedro quería negarlo, pero aún así su manera de hablar descubría, o sea, lo hacía ver como que, oye, tú haces parte de ese grupito de Yeshua, porque tu forma de hablar te está delatando. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vean, ¿cuántos de nosotros no hemos llorado amargamente por un pecado que hemos cometido? Y los que hemos llorado amargamente, podemos entender el dolor de Pedro en ese momento. O sea, yo cuando lo vi, yo dije, o sea, enseguida
se me vino a mi memoria las veces que he llorado amargamente porque le he fallado al Señor. Y logré entender o sea, como que entender esa amargura de Pedro, ese enojo de Pedro para consigo mismo por haberle fallado al Señor. Mientras Yeshua estaba ante el concilio, Pedro estaba afuera esperando noticias de él. Estando en el patio, varios reconocieron a Pedro como seguidor de Jesús, teniendo miedo que lo atraparan también a él. Pedro lo negó. Pedro creyó tener una emuná fuerte en el Mesías, pero en este momento se dio cuenta lo débil que es delante del Señor. Se quebrantó en llanto amargo por haberle fallado al Señor. Nunca conocemos nuestros corazones bajo la perspectiva de grandes pruebas, hasta que lleguemos a lidiar con ellas y hasta que nos vemos envueltos en ellas. Todos estos discípulos habían dicho que no lo abandonarían, pero cuando llega el momento de la ofensiva, ninguno permanece a su lado. Por eso es que cuando a mí me preguntan, oye, ¿y si a ti te ponen un arma en la cabeza y te dicen de que si tú crees en Jesús como tu Salvador y que si dices que sí te matan? La gente a veces me pregunta eso y me dice, ¿tú qué dices? Pues la verdad es que yo no sé, yo tengo que estar en ese momento para vivirlo y para saber cómo realmente voy a responder. Porque la verdad es que no sé. Hay algunos que dicen, no, 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 yo jamás negaría a Jesús como mi Salvador. Entonces, es ahí porque yo he aprendido eso de que uno tiene que estar en la prueba, o sea, uno tiene que estar en el momento para saber cómo uno va a reaccionar. Por eso es que dice el Señor, aquel que se cree estar firme en algo, mire que después no vaya a caer. Esto nos enseña, mi amado, a estar más alerta, a que no te confíes, a que no te confíes que es que yo nunca haría esto, no, nunca digas eso. Mantente alerta, mantente orando, mantente firme porque no sabes, somos débiles, estamos en esta carne y podemos fallar. El don de recordar llevó a Pedro al arrepentimiento. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Nuestra memoria nos sirve mucho en el negocio del arrepentimiento. O sea, cuando recordamos, por lo menos cuando fallamos, ¿cierto? Y recordamos todo lo que el Padre ha hecho por nosotros. Como que, Dios mío, definitivamente que no somos agradecidos con lo que tú nos das. Y aquí Pedro lo negó, habiendo él dicho que nunca lo haría. Yeshua sabía que lo haría, pero aún así lo amaba. Lo amaba. Qué hermoso esto, ¿cierto? Una vez escuché una canción que decía, Señor, aún tú sabiendo en qué te he de fallar, Padre, no te rindes conmigo. Aún el Señor conociendo nuestras debilidades, Él no se rinde con nosotros, Él está ahí. Y ese es el amor que debemos dar a otros. No importa si el otro te ha de fallar, no importa si el otro ha de hacer algo que a ti no te agrada, tú ámalo. Porque así el Señor te ha amado a ti. Y así como el Señor te ha amado a ti, tú debes amar a los demás. Por eso que yo les soy sincero, yo creo que por esa razón, o sea, yo digo por mí, como yo soy consciente de mis debilidades, de lo pecador que soy, de lo débil que soy, y veo aún así, a pesar de mis fallas, cómo el Padre ha tenido misericordia de mi vida. Yo creo que por eso a mí a veces no se me es difícil perdonar a otro. Sé que hay casos de casos, o decir, cuesta más esto que el otro. Claro que hay cosas que pueden costar más que otras el perdonarlas. Eso es cierto. Pero aún así yo siento que a mí nunca se me ha hecho difícil ese aspecto por ese sentido. Porque así como he visto ese perdón del Padre para conmigo vez tras vez, así vez tras vez también perdono al hermano. Porque siento que eso es lo que el Padre me ha dado y he aprendido de que aquello de lo que a uno le dan, eso es lo que uno debe dar a los demás. Entonces, mi amado hermano, fíjense, aquí ya terminamos este capítulo 26 como tal. Vamos aquí a ver el resumen del capítulo 26. Vamos a ver el resumen de lo que ha sido este capítulo. Quiero que me acompañen, fíjense. Primeramente aprendimos que fueron los saduceos, el grupo judío, quien quería armar el complot para matar a nuestro Salvador. Y que el hecho de que alguien se proclame como Mesías de Israel no era un problema religioso, sino político, ya que se implicaba que los saduceos dejaran sus posesiones y regalías
para colocar como rey al Mesías prometido de Israel. Segundo, también aprendimos que el derramamiento del perfume, recuerden ese acto que hizo esa mujer, Juan lo describe que fue derramado en sus pies y Mateo dice que fue en la cabeza, pero probablemente sean ambos. Mateo haciendo énfasis en la cabeza para resaltar el rol de Jesús como rey, mientras que Juan menciona los pies, enfatizado su rol de siervo. Además, también nos dimos cuenta que el hecho de que Judas entregara a Yeshua ya había sido profetizado por Zacarías en el capítulo 11, y que probablemente Judas hizo esto por haberse desilusionado de Jesús, esperando él un Mesías que los guiara a la guerra contra Roma y no uno que fuese muerto en manos de romanos. También nos dimos cuenta que había un error de traducción al decir el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Esto es un error porque sabemos que Pascua se celebra el día 14 y panes sin levadura se celebra el día 15. Entonces, si es el primer día de panes sin levadura es porque ya Pascua pasó. Por lo tanto, el texto debió haber dicho, ahora, antes del Moed Yad Hatmatzó, o sea, antes de, en este caso, que la fiesta, ¿cierto?, de panes sin levadura, se acercaron los Talmidim diciéndole, ¿dónde quieres que te preparemos para comer el Seder de Pesach, el Seder de Pascua? Entonces nos damos cuenta que eso fue un error de traducción. Eso fue un error de traducción. Quinto, además aprendimos que la llamada Cena del Señor es la cena de la festividad de Pascua. Es la cena de festividad de Pascua que se celebraba el 14 de Nisan. Aparte de ello, aprendimos que el himno que se cantó en la festividad de Pascua comprende los salmos del 113 al 118. Cuando se dice que cantaban himnos, esos himnos están comprendidos en estos salmos. Eso lo aprendimos también. También aprendimos que el canto del gallo no hace referencia al animal como tal, sino que es un sacerdote quien tenía el cargo de guardia y que su trabajo era abrir y cerrar las puertas del templo y llamar al resto de los sacerdotes y al pueblo antes de que amaneciera, gritando como el canto del gallo. Y finalmente también vimos que los ancianos en los tiempos de Yeshua son el grupo del Sanedrín, distinto de los sacerdotes jefes y de los escribas fariseos. Está compuesto por los jefes de familias más ricas e influyentes de Jerusalén. Amén. Entonces, mi amado hermano, esto ha sido el capítulo 26. Aquí está lo que es la referencia bibliográfica, 16 referencias bibliográficas para este capítulo. Y bueno, pues la gloria sea al Señor porque nos permite aprender, Yo siempre he dicho gloria al Padre porque nos permite aprender, ¿sabes? Ese es el gozo, ese es lo que le damos gracias al Padre por eso, porque nos permite aprender. Nos permite aprender y yo me siento gozoso por eso, porque nos permite conocer a pesar de nuestros errores, de nuestras falencias, de nuestro pecado, nos permite conocerlo. Eso es un privilegio, amados hermanos, eso es un privilegio. Veamos esto como un privilegio porque no es otra cosa sino eso, un privilegio dado a pecadores como nosotros, no siendo merecedores de todo esto, pero el Padre en su amor nos permite vivirlo en vida, vivirlo en este tiempo tan difícil donde la sociedad se corrompe vez tras vez, pero que el Padre nos ayuda a mantenernos firmes en su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca ha de pasar. Amén. Entonces me siento gozoso. Cualquier duda, amado hermano, que tenga acerca de la enseñanza, puede hacerlo, puede hacer sus comentarios acerca de la enseñanza y pues ahí estaré atento a siempre responder cada uno de sus mensajes, los cuales puedan dejar. La verdad es que gloria al Padre por este espacio, gloria al Padre por este momento. Y les invito a que me acompañen a orar para despedir este espacio. Señor, mi Dios, Padre eterno, en esta tarde nos acercamos delante de ti, dándote la gloria, la honra, la majestad. A ti, Señor, sea la adoración y la exaltación. Gracias te damos, Padre eterno, por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de Israel, tu pueblo. Gracias por este privilegio tan hermoso que nos das de ser tu pueblo, Padre. Gracias por todo lo que nos has permitido aprender y conocer de tu palabra. Ayúdanos a cada día a vivir para ti, a cada día a darte la gloria a ti, a valorar
ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, a tener nuestra mirada puesta en ti, Señor, en obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, tú eres bueno, tú eres santo. Alabado sea tu nombre por siempre. Ya colocamos en tus manos esta semana que ya inició. Colocamos todo lo que pues vayamos a hacer en esta semana, Padre, todos nuestros planes. Todo lo colocamos en tus manos, Señor, y que todo sea acorde a tu voluntad. Aún colocamos en tus manos este fin de año dentro de lo que es nuestro calendario, Señor. Colocamos en tus manos lo que es este fin de año, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado a través de este año. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Gracias porque has sido inmensamente bueno con cada uno de nosotros. Bendice a la familia, bendice a la congregación y ayúdanos a estar unidos para la gloria y honra de tu nombre. Alabado sea tu nombre en el nombre amado de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga. Ya saben, les esperamos. Primeramente el día martes para la oración de la madrugada, que debemos estar ahí. Hay que conectarnos para la oración. Algo súper, súper importante y debemos hacerlo. Lo digo por mí y por aquellos que tienen la oportunidad de conectarse. Háganlo, háganlo, háganlo porque es necesario orar para no caer en tentación. Como digo, lo digo por mí porque hay que hacerlo, porque hay que hacerlo y porque me ha faltado a mí también hacerlo. Y debemos conectarnos y aprovechar cada espacio que la quejilá abre para orar, para aprender. Cada espacio hay que aprovecharlo, hay que identificarnos con esta hermosa quejilá en la que el Padre nos ha puesto. Amén. Eso por un lado, lo otro, los días sábados también estamos en la mañana muy tempranito por YouTube con nuestro hermano José. Estamos aprendiendo de los salmos. Ha sido enseñanzas fabulosas en las cuales el Padre Shabbat tras Shabbat nos está enseñando cosas nuevas. Estamos ahí también después con nuestro pastor, muy pegadito ahí, estamos con nuestro pastor compartiendo en este caso esas enseñanzas tan hermosas que nuestro pastor nos está dando y nos está transmitiendo, en la cual hemos aprendido muchísimas cosas. Ya después en la tarde del sábado estamos en el curso de hebreo, aprendiendo de hebreo, y después terminamos con las parashat que está compartiendo nuestro hermano Federico. Entonces, tenemos los espacios están abiertos. El punto está en aprovecharlos al máximo, en aprovecharlos en lo que el Señor nos permita. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el Padre les bendiga, les guarde y que tengan una excelente semana para la gloria del Señor. Bendiciones a todos.